Bueno, para el segundo video tutorial vamos a ver cómo se crean tablas, llaves primarias y llaves foráneas. Una base de datos puede tener muchas tablas. Primero le indicamos mediante use con cuál base de datos vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la base de datos prueba. Para la creación de una tabla se usa la siguiente sintaxis: create table, el nombre de la tabla, como un estándar. Las tablas siempre deben empezar con T y el nombre. Los campos de la tabla, que es el nombre del campo, el tipo del campo y si es not null o null. Not null o null es que si el campo va a permitir que lo dejen sin datos o que tenga que llevar datos. Para, si es un solo campo, no es necesaria la coma. Si son varios campos, hay que ponerle la coma por, por cada campo. Para un campo tipo varchar, o sea, un campo tipo texto, se le tiene que indicar de cuánto es su tamaño, que va desde 1 hasta 255, y luego el null o el not null. Para una fecha se le puede poner que sea de tipo para el caso de una fecha se le puede poner que sea varchar, pero es más recomendable ponerle que sea de tipo dectime. Para el último campo que agreguemos no es necesario ponerle la coma. ¿Cómo se crea una llave primaria? Mediante la siguiente sintaxis: constraint, por estándar se le pone pk y el nombre de la llave primaria, primary key clustered, el nombre, el campo que va a ser llave primaria, y as o des, que sería el orden que va a llevar esa llave primaria. Por último, on primary en mayúscula y el primary dentro de paréntesis cuadrados. Con esta parte del código ya la podemos probar. Create, lo marcamos, el, lo compilamos, todo está bien, y lo probamos, todo y está bien. Si vamos a prueba tables, ahí ya vemos la tabla que acabamos de crear. ¿Cómo se crea? Vamos a crear otra tabla pero sin llave primaria. Create table, el nombre, los campos, y eso sería todo. Vamos a table, clic derecho, refrescar, y aquí tenemos la otra tabla que acabamos de crear. Pero ¿qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo que me hace único una línea de información de una tabla. Por ejemplo, la cédula, solo existe una cédula para cada persona. Ahora, ¿qué es una llave foránea? Una llave foránea es es una llave primaria de otra tabla. ¿Cómo se crea? Mediante la siguiente sintaxis:
alter table, el nombre de la tabla que vamos a modificar, en este caso es la tabla puesto, with not check, add constraint. Esta parte del código es muy importante. El orden de este constraint, de este nombre, es tabla origen, tabla destino y el campo. Las llaves foráneas siempre empiezan por el estándar FK. La tabla origen es la tabla donde es llave primaria, donde está como llave primaria el campo. La tabla destino es donde va a ser llave foránea, y el campo. Luego foreign key y el campo que se va a unir, cédula. Reference, la tabla de origen o la tabla en donde es llave primaria, y el campo que es llave primaria. On update cascade. Luego alter table, el nombre de la tabla que vamos a modificar. Check constraint. Este constraint es el mismo que este. Una llave foránea se usa para que en esta tabla puesto no se pueda ingresar datos sin que la cédula no exista en la tabla de nombres. Si corremos esto, una llave foránea necesita de 2 alter. Por cada llave primaria son 2 alter. Lo corremos, dice que todo se compiló y se probó bien. Entonces vamos a la tabla puesto, a las columnas, y aquí vemos la cédula. Ahora cédula ya es llave foránea. Las llaves grises son llaves foráneas. Esto sería todo por este video tutorial. Vimos cómo crear tablas, llaves primarias y llaves foráneas. Para el próximo video tutorial vamos a ver cómo se agregan campos a tablas con y sin datos.